busqué más o menos algo acerca de la gracia, pensaba cómo llevarlo a la vida real. Y hace un tiempo había estacionado en un lugar, ¿sí? No había visto una señal de tránsito gigante que decía prohibido estacionar. Lo dejé ahí en el auto, qué bueno que encontré un lugar raro en el centro, así que lo dejé y nos fuimos a comprar. Cuando volvimos tenía un pozo amarillo gigante así, multa. Digo, bueno, una multa. Y miro así, prohibido estacionar, discapacitado, decía, bueno, el cartel estaba medio junto con la planta, pero bueno, estaba ahí la multa. Bueno, queda la multa, bueno, vamos a ir a buscar. Buscamos en internet, la multa no aparecía, vamos al juego de falta, nos dice, bueno, la multa a veces tarda entre 10, 15 días en aparecer. 2 meses, 3 meses, 4 meses, y la multa no apareció. No apareció. Después miramos el cartel de la multa y se ve que el de tránsito puso mal la patente. Entonces, zafamos. ¿No? Bueno, hay una muestra de la gracia y la misericordia de Dios. Yo merecía una multa, pero esa multa, por alguna razón, fue cancelada, por alguna razón, no se cobró. Después, otra también del tránsito, venía a traer a Diana del hospital, veo así la policía parando gente. Le digo, no traje los papeles. Y estaba parando gente así, de los lados, las luces, todo, y hacía señas, y adelante mío se manda una moto, y paran en la moto, y yo pasé. Entonces otra vez a Fer. Y si vamos a ir a Romanos, Pablo habla de eso. Entonces yo digo, voy a seguir infringiendo la ley, porque no me cobraron esa multa, voy a seguir estacionando mal, porque no me cobraron la multa, no, de ninguna manera. Entonces, Pablo, de alguna forma, escribe a los romanos y le está hablando acerca de la ley, le está hablando acerca de la gracia. Y acá hay 2 puntos que quiero remarcar en este domingo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nueva traducción viviente. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y acá es todo lo contrario. Para que la gracia abunde aún más y más y más, no tengo que seguir pecando. Tengo que alejarme totalmente del pecado para que la gracia abunde aún más y más. La palabra de Dios dice, cuando abundó la gracia, cuando abundó el pecado, la gracia es más. La gracia es más que cualquier pecado. Me saca del pecado. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, quien recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que por Adán entra el pecado, pero por Jesucristo entra la gracia. Entonces, Pablo acá empieza a hablar en la carta a los romanos, le habla de la ley y le empieza a hablar de la gracia, que realmente nuestra identidad tiene que estar del otro lado del pecado. Vamos a ver Romanos 6, del 5 al 8. Porque fuimos plantados juntamente con Él en semejante a su muerte, así que también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, también viviremos con Cristo. Amén. Romanos 6, 12 al 16 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que los que sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? Y si sois, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más la gracia de Dios es vida eterna. ¿Qué me está queriendo decir Pablo acá? Me está queriendo decir que si nosotros permanecemos en el pecado, eso nos lleva a la esclavitud. ¿Sí? Y el esclavo no era dueño, ¿sí?, de la herencia del rey. ¿Quién era dueño de la herencia del rey? El hijo. Dice Romanos 8, vamos a ir saltando versículos en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos obligados a pecar. Dios nos libra, ¿sí?, de esa esclavitud del pecado. Nos saca, de su gracia nos saca de la esclavitud del pecado y nos mete en su reino. Nos mete en su reino para que seamos herederos. Y ahí, en esa herencia, herederos del Hijo de Dios, en esa herencia, en Cristo Jesús, está la plenitud de su gracia. Y su gracia abunda aún más y más, pero en su reino, en la plenitud, no en el pecado, porque la paga del pecado es muerte, destrucción, ¿sí? Destruye, mata, divide, ¿sí? Y ahí entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, porque la ley del Espíritu da vida. Y ahí, por medio del Espíritu Santo, Dios nos empieza a guiar, Dios nos empieza a sacar del pecado, nos perdona, nos limpia a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo nos empieza a guiar hacia los caminos de Él. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De ahí, Cristo nos perdona, nos da la salvación que es por gracia, es un don de Dios, que también el don de Dios es por gracia. Entonces, a través de Jesucristo, Dios nos saca del pecado, nos saca de la esclavitud, nos saca de Egipto y nos lleva a su tierra prometida. Y en su tierra prometida, ahí abunda aún más y más la gracia de Dios. Y nos hace llamar herederos. Y ahí están los regalos, en la herencia. La herencia. Como hijos de Dios, tenemos una herencia. Pero esa herencia es por gracia. Esa herencia es por gracia. No merecíamos la herencia, no merecíamos ser hijos de Dios. No merecíamos. Y ahí entra la gracia. Y ahí abunda aún más y más la gracia, porque Dios dice, este es mi hijo. Este es mi hijo. Y nos injerta en su reino, nos injerta en su linaje, y ya no somos esclavos, porque el esclavo no hereda, pero el hijo participa de la herencia. Entonces la gracia nos salva, la gracia nos acerca a Dios, la gracia nos da de su Espíritu, y la gracia también nos ayuda en nuestra debilidad. Algo que compartía con los jóvenes. Entonces, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Porque en el pecado la gracia no abunda. Abunda la muerte, abunda la destrucción, abunda el pecado, abunda Satanás, abunda las leyes de este mundo. Ahora en su gracia Dios me rescata, en su misericordia, y no me paga conforme a lo que merezco, sino que a través de Jesucristo me da su salvación. Entonces yo tengo que mantenerme firme para perfeccionarme, afirmarme,
fortalecerle. Pero el hombre es débil y somos débiles. Y volvemos al pecado y volvemos a caer. Somos débiles. Nuestra carne es débil. Eso lo dijo Jesús. Le dijo, orad y rogad para que no entréis en tentación. Porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y algo que también se encontraba Pablo. Pablo era uno de los apóstoles más grandes de la historia. Estaba ahí luchando con Dios, hablando con Dios, y se encuentra con ese aguijón en su carne, que lo hacía mostrar débil, que lo hacía mostrar pequeño. Y ahí ese aguijón. Y Pablo dice, ruega 2 o 3 veces. 2 Corintios 12:9. De ahí está Pablo, luchando con ese aguijón en su carne. Y Dios le está diciendo, aunque eres Pablo, ¿sí? Aunque eres judío, aunque eres el hijo, eres débil. Y Pablo lucha con esa debilidad, con ese aguijón en su carne que lo hacía mostrar que era débil. El Señor le dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y acá es cuando nos damos cuenta de que somos débiles. Nos damos cuenta que tenemos una tendencia a ser esclavos, tenemos una tendencia a volver a nuestra vieja vida, porque somos débiles, mi carne es débil. Pero yo quiero disfrutar de la abundancia de su gracia, yo quiero disfrutar de sus bendiciones. Pero a veces caigo en pecado, a veces me voy para otro lado y vuelvo a Dios. Digo, Señor, quítame esta debilidad, quítame esto, Señor, no quiero ser débil, quítame esto, ayúdame. Y el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow, y aquí otra revelación. Entonces, no vamos a pecar para que la gracia abunde, no. Pero ¿qué pasa si tendemos a pecar? Somos débiles. Bueno, nuestra debilidad debe ser controlada por el poder de Dios. Amén. Amén. Nuestra debilidad debe ser controlada por el poder de Dios. No debe ser controlada por la carne. No, porque ya no vivimos. Ya no estamos obligados a obedecer a la carne. No estamos obligados a hacerle caso a lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere hacer caer. No estamos obligados. Somos libres. Somos libres, pero somos débiles. Bueno, esa debilidad debe ser controlada por el poder de Dios. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí está la gracia. Ahí está la gracia que me perdona, ahí está la gracia que me redime, ahí está la gracia que me dice, vamos, inténtalo nada más, se puede. Ahí está la gracia. Y me tengo que afirmar, y tengo que superar las pruebas que eran antes, que no podía. Bueno, ahora las miro para atrás y digo, no, con ese pecado no podía y ahora puedo. Dios me libró. Con ese vicio que tenía, Dios me sacó de ese vicio. Bueno, gloria a Dios. Está actuando el poder de Dios en tus debilidades. No le estás haciendo carne, no le estás haciendo caso a tu naturaleza pecaminosa. Sino cuando estás incitado a pecar, sino, bueno, esto no es de Dios. Decir esto, hablar esto, no es de Dios. Mirar aquello, esto no es de Dios. Y ya el Espíritu empieza a hablarte, el Espíritu empieza a confortarte. Y eso es el poder de Dios perfeccionándote en nuestras debilidades. Y ese poder es la gracia. Ese poder es la gracia de Dios. Porque no podemos. Porque solo no podemos. Porque estamos inclinados a hacer el mal. Pero en su gracia y en su misericordia el poder de Dios actúa. Y me saca. Cuando me saca del pecado, cuando logro derribar mis debilidades, cuando no logro ceder a mis debilidades, salgo fortalecido, salgo bendecido y empiezo y digo, Dios, gracias por sacarme, porque lo que antes no podía, ahora puedo. Y me empiezo a afirmar en Dios. Yo no soy un niño espiritual, luchando con grandes pecados. No, ahora empiezo a crecer, me empiezo a perfeccionar, me empiezo a afirmar y Dios me empieza a fortalecer. Y obviamente vienen más luchas. Y todo el tiempo hay luchas. Pero gloria a Dios, y aquí hay otro punto importante acerca de la gracia. Gloria a Dios, que tenemos
un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de lo que a mí me pasa, porque Él también lo pasó. No tenemos un Dios lejano que estuvo allá en una montaña, que descubrió y fue iluminado. No, tenemos un Dios que fue tentado en todo, en todo. La palabra de Dios dice que fue tentado en todo, pero no pecó. No pecó. Y la mayor muestra de su gracia es que Dios lo exaltó, le dio un nombre que sobre todo nombre. Y tenemos ese Dios. Tenemos ese Dios que puede compadecerse de lo que está pasando, de lo que me está pasando a mí. Entonces, ¿qué dice Dios? Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, cuando estoy en socorro, cuando me está pasando algo, puedo acercarme como hijo de Dios al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Y la gracia y el favor de Dios en el Antiguo Testamento. La gracia era cuando un rey se inclinaba, dejaba su trono y se inclinaba a escuchar la plegaria de que le estaba pidiendo. Eso era gracia, cuando el rey salía y se inclinaba. Y vaya inclinación, que dejó su trono, que dejó lo más preciado y se humilló a lo más vil. Y vino a morir por mí, a pagar esa deuda que yo tenía pegada, era esa multa que yo tenía pegada en mi vida, que me llevaba a la condenación, que me llevaba al infierno, que me llevaba a vivir una vida de pecado, esclavo al pecado. Pero Él pagó eso. El rey se inclinó y escuchó el clamor. El rey se inclinó y bajó. No solamente se inclinó, sino que bajó y pagó el precio de esa multa. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios que puede compadecerse. Gloria a Dios que tenemos entrada al trono de su gracia y que podemos entrar confiadamente y puede entender, porque Él fue carne, porque fue humano, puede entender. Entonces la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Qué decía Jesús? Orad para que no entréis en tentación. Y en dos ocasiones Jesús lucha con su carne. En una ocasión lucha con su carne y ora grandes oraciones, y eran grandes gotas de sangre que caían y oran para no ceder a la carne. Y después en el desierto, Él se encuentra con Satanás. Y ahí se defiende con la palabra. Entonces, Jesús nos deja dos herramientas: la oración y su palabra. Amén. En medio de la debilidad, tenemos que orar, buscar a Dios. Y si estamos siendo débiles, si estamos cediendo al pecado, revisemos nuestra vida de oración. Si mi vida de oración es floja, el pecado va a entrar, porque hay puertas abiertas. Jesús decía: orar para que no entréis en tentación. Y Él estaba entrando en una tentación de no ir a la cruz. ¿Sí? Sus discípulos le decían: no vayas, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a morir? No, apiádate de ti. Él dijo: no, tengo que ir. Eso es lo que me mandó el Padre. Apártate de mí, Satanás. Y luchaba con su carne. Y Él decía: oren para que no entren en tentación, porque la carne es débil. Y después se encuentra en el desierto, en medio de un desierto, 40 días. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. A veces el Espíritu nos hace llevar por desiertos. Pero en ese desierto Él se afirmó a su palabra. No sé cuál es tu desierto, no sé qué es lo que está pasando, pero dile: el Cristo está. El Cristo está. Y Él le dijo: el Cristo está, no solo de pan vive el hombre. Cuando Satanás mire tu escasez, cuando Satanás mire y mira lo que está pasando, no tenés para esto, no tenés para aquello, no tenés para aquello, y el Cristo está. No solo de pan vive. Amén. No solo de lo material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Amén. Y esa es su gracia, que no vivimos solamente de lo material, sino que nuestra vida depende de la palabra que sale de su boca. Amén.
¿Y cuál es la palabra que sale de su boca? Te voy a bendecir. No te voy a desamparar, como dijo Enoch. No te voy a dejar. No estás solo, no temas. Esa es su palabra. Escrito está. Escrito está. Esa es su gracia. Esa es su gracia, que hoy tenemos la palabra completa. La palabra completa. No era como en los tiempos de Noé, que no estaba la palabra completa. Sin embargo, no había excusa. Aunque no tenía la palabra completa, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y aquí otro llamado a la fidelidad. Hermanos, tenemos su oración, tenemos su palabra, y esto es algo que Dios me decía a mí: mantente fiel. Mantente fiel. Si quieres que la gracia abunde aún más y más en tu vida, mantente fiel. Mantente fiel. Noé halló gracia, porque dice que era un hombre justo, porque hacía lo bueno, porque tenía una relación con Dios, caminaba con Dios. Y dice Dios: voy a destruir toda la humanidad, pero vio Noé y halló gracia, que Dios hace gracia en nosotros. Que Dios hace gracia en nosotros por medio de Jesucristo. Y le dio 120 años para que se arrepintieran, para que buscaran, para que construyeran un arca. Y después tardó 7 días. Y dice que esa barca la cubrió con brea, ¿sí? Para que no entre el agua. Y la gracia de Dios estuvo sobre Noé y sobre su familia. Que la gracia de Dios esté sobre mi vida, sobre mi familia, sobre tu familia. Amén. Y que esa brea que impedía que entre el agua era la gracia. La gracia de Dios que impedía que entre el pecado, que entre la maldad. Que la gracia de Dios cubra nuestro hogar por medio de Jesucristo. Amén. Tenemos el pueblo de Israel. ¿Sí? En esa gran noche, la última plaga, el ángel de la muerte tenía que entrar. Sin embargo, ellos tenían que pintar los dinteles con gracia. Con gracia. Que pintemos nuestros dinteles con la gracia de Jesucristo. Que pintemos nuestra casa con la gracia de Jesucristo. Y así podemos ver a Abraham, Josué, Caleb, Nínive, una ciudad que merecía ser condenada. Sin embargo, Dios levanta a Jonás y dice: anda a predicar, porque yo quiero alcanzar a esta ciudad, quiero que se arrepientan. No quiero que otro. Y Dios lo persigue a Jonás hasta lo último, hasta lo profundo del mar, lo saca y lo lleva a Nínive. ¿Para qué voy a ir si se van a arrepentir? Sí, para eso quiero que vayas, para que se arrepientan. Y Jonás va, predica en esa ciudad y se arrepiente. Y aquí es el último punto que quiero compartir. Si la gracia de Dios me alcanzó a mí, si por gracia soy salvo, si por gracia disfruto aún más y más de sus bendiciones, ¿cómo no voy a dar por gracia? ¿Cómo no voy a compartir a otros de su gracia, de su salvación? ¿Cómo no voy a hablarle a otros? Jonás no quería compartir la gracia. Jonás era salvo. Dios lo había bendecido. Conocía y hablaba con Dios, escuchaba a Dios clarito, pero no quería ir a Nínive a predicar. Yo digo, la gracia de Dios, si realmente me alcanzó la gracia a mí, alcanzó mi vida, mi familia, bueno, tengo que hacer que otros alcancen su gracia. Que otros alcancen de su gracia. Como ese buen samaritano que pasó, que estaba ahí, estaba tirado. Dice: ¿quién es mi prójimo? Dijo Jesús. No, que lo rescatan. Entonces, la gracia, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. No voy a pecar para que la gracia abunde. Si peco porque soy débil, bueno, el poder de Dios tiene que perfeccionarse en mis debilidades. El poder de Dios. Mis debilidades no pueden ser controladas por el pecado. No. Porque ahí soy esclavo. Y no soy esclavo. Ya no estamos obligados a obedecer a nuestra naturaleza pecaminosa. La gracia nos rescató y ahora no estamos obligados. Tenemos entrada por su gracia, ¿sí?, al trono de la gracia. Tenemos entrada para hallar socorro, ¿sí?, al trono de la gracia, y por medio de Jesucristo, que nos entiende, que entiende nuestras debilidades.
compartamos a otros de su gracia. Demos a otros. Y si miramos la palabra de Dios, vamos a encontrar la gracia de Dios, ¿sí? Una y otra vez. Como aquel hijo pródigo que se fue y gastó todo su dinero. Y si miramos al hijo pródigo con los lentes de la gracia, vemos que el hijo pródigo hace un clic y quiere volver. Y dice: yo quiero ser solamente uno más de sus jornaleros. Uno más, porque ahí mi padre tiene todo. Pero con ser uno más de sus jornaleros me conformo. ¿Y qué hace el padre? Lo agarra, lo abraza, lo viste, le pone un anillo, le pone ropas, le pone una corona, hace una fiesta, mata al cordero y le dice: ven, hijo mío, te había perdido y ahora te recuperé. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es el claro ejemplo de la gracia. Yo soy un esclavo, merecía estar ahí, en la casa, tal vez en la casa del rey, era un esclavo. Pero en su gracia, Dios salió a mi encuentro, salió de su lugar, salió de su trono, salió a mi encuentro. Y me abrazó, me vistió, y me puso ropas blancas. Y me dijo: ven, hijo mío, toma un anillo, ahora eres mi hijo, eres parte de la herencia. Es una fiesta. Ese es Dios, es su gracia. Dios quiere bendecirte aún más y más y más. Quiere mostrar su gracia. Pero no te alejes, porque la gracia de Dios va a abundar en la santidad. Va a abundar en su presencia. Va a abundar cuando le entregamos nuestras debilidades. Va a abundar cuando me compadezco de los necesitados, me compadezco de los que no te conocen. Ahí va a abundar aún más su gracia. Ahí va a abundar más cerca del trono. Entonces, mira, la gracia de Dios me transformó, me cambió. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con su gracia? ¿Voy a seguir pecando? No. Voy a seguir creciendo. Voy a seguir transformándome. Voy a seguir perfeccionándome. Voy a seguir estableciendo. ¿Qué vas a hacer con la gracia de Dios? La gracia de Dios te alcanzó. ¿Y ahora qué vas a hacer con esa gracia? Ya estás libre de deuda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver para atrás a tu estado anterior? Voy a llamar a los chicos de adoración. Vamos a tomar un tiempo de reflexión. El trono de Dios está abierto y podemos entrar confiadamente. Si hay algún pecado, si hay algo que estás luchando, el Señor dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero tienes que salir de ahí. Porque ahí hay condenación. Ahí hay condenación. Ahí hay muerte. Tengo que salir de ese lugar para entrar a las bendiciones, a la herencia de su Hijo. Y tengo que seguir creciendo, y tengo que seguir los planes que Dios tiene, tengo que seguir perfeccionándome aún más y más, para que el poder de Dios actúe en mí, actúe en mis debilidades, actúe en mi llamado, actúe en mí. Como iglesia, como cristianos tenemos que crecer, y eso es lo que Dios me dice: tienes que crecer, tienes que perfeccionarte, tienes que establecerte, tienes que afirmarte. Porque hay más gente que necesita de su gracia y aún no la ha alcanzado. Y a veces tenemos su palabra, a veces tenemos entrada al trono de la gracia, pero lo desperdiciamos. Desperdiciamos su gracia. A veces Dios viene con ese regalo, con un vestido, con un anillo, y desperdiciamos al Rey. Y el Espíritu Santo se entristece, porque Él viene a llenarnos, Él viene a amarnos, y nos damos la vuelta y nos vamos.
por el pecado, le damos la espalda. ¿Qué vamos a hacer con la gracia de Dios? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, así no funciona. Tal vez pecas y no pasa nada, tal vez pecas y no pasa nada. Pero un día, ten cuidado, porque duro es caer en manos de Dios mismo. Y yo, Señor, guárdame de caer en tus manos con pecado. Ayúdame con esas vírgenes prudentes que por gracia cuidaban su aceite. Cuida la gracia, cuida lo que Dios te ha dado, cuida la gracia y nunca le vas. Vamos a entrar a su presencia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, encontramos gracia, encontramos misericordia, encontramos perdón. Señor, y hoy tú nos llamas a no pecar, porque no funciona así. Porque ahora somos tus hijos y no estamos obligados, Señor, a obedecer a nuestra naturaleza pecaminosa. No estamos obligados. Gracias, Señor, por esa gloria. Gracias porque nos rescataste, nos sacaste del infierno, nos sacaste de la condenación y nos hiciste salvos. Pero no es por nosotros, sino que es por ti, Señor. Es por tu don. Y nos diste la fe, y nos diste la confianza, y abriste nuestros ojos, y saliste a nuestro encuentro, Señor. Saliste a mi encuentro, Señor. Saliste a mi encuentro. Cuando no lo merecía, Padre, cuando no lo merecía, saliste a mi encuentro. Y me adoptaste. Me hiciste parte de tu familia. Y ahora puedo entrar, Señor, como entramos ahora. Confiadamente. Entramos delante de ti confiadamente y te decimos, Señor, ayúdame en mis debilidades. Ayúdame, Señor, quiero que tu poder se perfeccione aún más en mí. Pero tu poder, líbrame, Señor. Muéstrame los pecados que tengo que sacar. Muéstrame los pecados de mi mente. Muéstrame los pecados de mi corazón. Ayúdame, Señor. Soy débil, pero se puede. Se puede. Porque yo no soy esclavo. Porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Me ayuda en mis debilidades. Oh, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Lléname más de tu Espíritu Santo. Lléname más de tu Espíritu Santo. Porque nos ayuda en nuestras debilidades. Porque no sabemos cómo pedir. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda, Señor, para que los frutos del Espíritu se establezcan en mi vida. Para no vivir ya más conforme al fruto de la carne, a la sombra de la carne, sino que ahora somos tus hijos. Y como tus hijos vamos a ser guiados por tu Espíritu Santo. Porque es por gracia. Porque es por gracia. Señor, ¿cuál es el próximo paso? Muéstranos como iglesia. Muéstranos como iglesia. Tu gracia nos rescató, tu gracia nos limpió, Señor, y ahora ¿cuál es el próximo paso? Queremos más, queremos más. Que tu gracia abunde aún más y más en tu iglesia. Que tu gracia abunde aún más, más, para alcanzar a los perdidos, para alcanzar a los necesitados, para alcanzar a los que están en pecado, para alcanzar, Padre, que tu gracia abunde para tu gloria, Señor, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Para tu gloria, Señor, para tu gloria. Si hoy, Padre, te conocemos, es para tu gloria. Si hoy soy fuerte y dejé el pecado atrás, es para tu gloria. Es para tu gloria. Si hoy puedo venir a tu casa, Señor, es para tu gloria. Para tu gloria. Porque todo lo que tengo, Señor, es un regalo. Oh, Señor, gracias. Ayúdame a cuidar este regalo y a compartirlo. Oh, tu gracia es maravillosa, Señor. Tu gracia es maravillosa, Señor. Y tú me dices, mi gracia es más que suficiente. Tu gracia es suficiente, no tengo que buscar más.
No tengo que buscar en otro lado porque tu gracia es más que suficiente. Tu gracia es suficiente, Señor, en mí. Gracias, Señor, porque hoy estamos en tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos entrada. Podemos entrar confiadamente delante de tu presencia. Gracias porque puedo entrar al lugar santísimo. Gracias porque tenemos un sumo sacerdote que murió por mí y que puede entenderme. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque podemos cantar y adorarte. Gracias, Señor. Porque cada día, Señor, veo tus pies. Porque cada día, Señor, tú me lavas mis pies. Me limpias de todo, Señor. Y encuentro gracia en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te alabamos. Te damos gracias por tu gracia, Señor. Te rogamos que nos perfecciones, nos afirmes, nos establezcas, Señor. Afírmanos, Señor, más en ti. En el nombre de Jesús.